Saludos amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana Rota. Mi nombre es Diego Mendoza y en el día de hoy vamos a estar conversando con el profesor, el doctor en Derecho, Andrés Carrasquero Stork, quien es especialista en Derecho Internacional, privado y comparado. Es docente en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello e investigador en, se dice, Libertad, más exactamente en el Observatorio Gasto Público. Allí justamente desarrolla una investigación detallada acerca de lo que es la actual situación de la deuda pública externa de Venezuela. En su informe que presentó en el año 2020, titulado La monstruosa deuda de Venezuela, toca puntos como el estado de la deuda en cuanto a lo que son bonos, en cuanto a lo que son los diferentes arbitrajes y un último punto muy importante e interesante también acerca de lo que son los daños a la nación, más exactamente a las personas sobre las que han caído violaciones masivas a derechos fundamentales. Profesor, bienvenido, gracias por aceptar. Y como primer punto, me gustaría preguntarle cuál es el estado actual de la deuda externa y cómo se divide la misma, cómo la podríamos comprender. Bueno, Diego, primero agradecerte por la invitación. También quisiera hablar en nombre de mis otros dos colegas que son profesores que han trabajado conmigo este proyecto en el marco de Se Dice Libertad, que son los profesores Mariana Campos Villalba y el profesor Ramón Escobar Alvarado. Em, Sobre el estado actual de la deuda. El monto exacto, Diego, es muy difícil de determinar. Nosotros la última actualización del estudio mencionamos que algunos economistas hablan de más de 160 millardos de dólares, ¿no? 160.000 millones de dólares, pero realmente a otras personas dan un estimado más bajo, eh, porque es difícil, ¿no? Y aquí creo que es bueno hablar de las cuatro categorías que nosotros mencionamos sobre la deuda pública externa o que utilizamos, ¿no? Ahí nosotros lo separamos en cuatro. Una, que es la deuda derivada de los bonos, que son estos instrumentos financieros que emitió Venezuela como gobierno, la República, que emitió PDVSA y que también emitió una empresa que se llama Elecar, que es básicamente la compañía de electricidad. Y no es otra cosa que emitir deuda donde nos dan un dinero y a cierto tiempo nos obligamos a pagar ese bono y mientras tanto, cada 6 meses a pagarnos intereses. De esa deuda derivada de bonos en moneda extranjera, el monto al año pasado, el segundo semestre del año pasado, 2022, estaba ya cerca de los 80 millardos de dólares. Esta deuda sí es más fácil de determinar. ¿Por qué? Porque, bueno, los bonos, la información de los bonos, hay cierta información que es difícil de conseguir, pero otra es bastante pública. Y la deuda de un bono está en el propio bono, te dice cuánto es el capital adeudado y cómo calculas los intereses. Estamos hablando de más de 25 emisiones de bonos entre el año 1997 y 2016. Y en el capital como tal del bono, estamos hablando de 58 millardos de dólares y en intereses al segundo semestre del año pasado, estamos hablando de cerca de 22 millardos de dólares. ¿Qué ocurre con los intereses, Diego? Que los intereses van subiendo semestre a semestre, porque aquí tenemos bonos que si bien estamos en defaults, en teoría el capital se vencía en el 2034, hay otros que se vencen en el 2028, entonces cada vez que pasa un periodo de 6 meses, aumenta la deuda porque se suman más intereses. Entonces, en esa categoría, que es la deuda derivada de los bonos, al segundo semestre del 2022 estábamos cerca de los 80 millardos y ya estamos en mayo del primer trimestre del 2023, ya eso ha aumentado porque hubo varios intereses que se causan en marzo y en abril. Entonces, esa deuda va en ascenso. Esa es una categoría. Otra categoría es la deuda derivada de los arbitrajes de inversión que se han interpuesto contra Venezuela y arbitrajes comerciales que se han interpuesto contra PDVSA desde hace muchos años. Los arbitrajes de inversión están basados en las muchas expropiaciones que ocurrieron en la primera década, sobre todo en la primera década de este siglo. Y bueno, los inversionistas, sobre todo los extranjeros que contaban con un tratado de promoción y protección de inversiones, muchos de ellos procedieron a demandar a la República
Y ya varios de esos procedimientos, si bien algunos a Venezuela le ha ido bien, ya varios de ellos han salido sentencias condenatorias que se llaman laudos. Por ejemplo, los más emblemáticos, porque salen más en la prensa, es el caso Cristalex, es el caso de ConocoPhillips, pero hay otros también, ¿no? No son los únicos, esos dos casos son los que normalmente suenan más. En ese tipo de deuda que es derivada de los arbitrajes de inversión y que ya hay decisiones en contra que nos ordenan a pagar una suma de dinero, estamos hablando de que al estimado que habíamos hecho el año pasado, más de 21 millardos de dólares, ¿no? Más de 21 mil millones de dólares. Esa deuda puede ir aumentando porque pueden ir saliendo otros laudos, porque hay procedimientos que están pendientes todavía, ¿no? Ok. Eh, Hay una tercera categoría que son la deuda comercial con proveedores, por ejemplo, muchos proveedores de PDVSA, de entes del Estado, que se celebraron contratos en dólares, pagaderos afuera o que tienen cláusulas donde te sometes a un tribunal o a un arbitraje fuera. Esa deuda, Diego, no es determinable. Yo creo que nadie tiene esa cifra porque los números son muy, no hay claridad, ¿no? De parte del gobierno en cuanto a este monto, ¿sabes? Es muy difícil investigar ese monto. Y hay otra deuda, otra categoría que también es muy opaca la información y tampoco nadie tiene un número. Hay gente que habla de ciertos montos, pero nada con una base cierta, que es la deuda con otros gobiernos, especialmente con Rusia y con China. Esas son como las cuatro grandes categorías de la deuda pública externa venezolana. Entonces, el estado actual, seguro, así es seguro, estamos hablando de más de 100 millardos de dólares, que son las dos primeras categorías, y las otras dos categorías no sabemos, y por eso nadie te puede dar un número exacto de cuánto debemos. Y otro Claro. dato importante de la deuda externa actual es que estamos en default desde el año 2017. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de en noviembre, creo, del año 2017, dejamos de pagar los intereses de los bonos. Y a partir de ahí, salvo algunos casos puntuales, se dejaron de pagar. ¿Qué quiere decir esto? Que como estamos en default y también como consecuencia del régimen de sanciones, no podemos pedir créditos adicionales. Entonces, la mayoría de los estados del planeta, para sostener su gasto público y sus políticas públicas, piden créditos afuera, ¿no? Afuera de sus fronteras. Sí, Venezuela no puede hacer esto desde el año 2017, es decir, desde hace 6 años. por supuesto. De hecho, ustedes también allí en el informe mencionan el caso del bono, que ahorita también ha tenido mucha relevancia en los medios, que es el bono PDVSA 2020, que era del bono PDVSA 2016. Se intenta llegar a un acuerdo con los tenedores de estos bonos, se lleva a los bonos PDVSA 2020 y se da como respaldo, si mal no estoy, acciones de Citgo, ¿no? Correcto, sí, ese bono tiene un tratamiento diferente. Yo te hablé que habían 25 series de bonos emitidos, esta es una sola. ¿Cuál es la peculiaridad de este bono, del PDVSA 2020, Diego? Que es el único que cuenta con una garantía, con un colateral, como lo llaman. ¿Cuál Exacto. es esa garantía? Es un porcentaje accionario de la compañía Citgo. Ese bono tiene su origen en otro bono, como tú lo dijiste, que era el PDVSA 2016. En ese momento, el gobierno estableció una negociación con los tenedores de bonos e hizo un canje de los bonos PDVSA 2016 por estos PDVSA 2020. ¿Qué ocurre? No? Eso se sigue discutiendo en las Cortes de Estados Unidos, la validez de estos bonos. ¿Por qué? Porque los representantes eh, designados por la Asamblea Nacional electa en el 2015 introdujeron una demanda en las Cortes de Estados Unidos pidiendo la nulidad porque eh, argumentaron que esa operación de canje de bonos no contó con la autorización de la Asamblea Nacional en el año 2017, 2016-2017. Y como no contaba con la autorización de la Asamblea Nacional, que es lo que ha debido hacerse conforme a nuestra Constitución, bueno, y están impugnando la validez del bono. Pero bueno, hay otros temas muy técnicos desde el punto de vista jurídico, pero al final la sentencia en primera instancia en las Cortes de Estados Unidos declaró que el bono sí era válido. Ok. Entonces, eso lo apelaron, el gobierno de Venezuela apeló de esa decisión y esa decisión la en segunda instancia no ha salido.
todavía no la han dictado. Y de hecho, ustedes mencionan también allí que, como por medio de un acuerdo, eh, el Estado venezolano hizo factible que se pudieran llevar a cabo demandas contra el Estado en cortes internacionales, ¿no? Como en la corte en Nueva York o en Londres, que no suele pasar con otros estados. Ah, porque en los bonos, Diego, un bono es un contrato, ¿no? Y tiene muchas cláusulas. Una de las cláusulas es la cláusula de elección de los tribunales. Y todos los bonos dicen que el tenedor del bono, en caso de que no cumpla el deudor, que en este caso es Venezuela, PDVSA o el ECAR, con su obligación, le da tres opciones: o demandar ante las Cortes de Venezuela, o demandar ante las Cortes de Nueva York, o demandar ante las Cortes de Londres. Esto es vital porque si esa cláusula no está, la gente no compra el bono porque Exacto. obviamente la gente no confía en demandar en los tribunales venezolanos. Y eso no ocurre nada más con Venezuela, eso ocurre con cualquier bono que pueda emitir otro país, no nada más Venezuela. Y las cortes que normalmente se eligen son las de Nueva York y las de Londres. Por cierto, desde el año, creo yo, 2018 más o menos, algunos tenedores de bonos, pocos, no representan la mayoría, empezaron a demandar ante las Cortes de Nueva York, en su mayoría, y uno solo en Londres, el pago de los bonos. Pocos, ¿no? Estos pocos lo han hecho. Eso hay un poco en ascendiendo, pero son pocos. Y algunos cuentan con sentencias de las Cortes de Nueva York específicamente, donde les dan la razón y le dicen que tienen una sentencia a su favor por el 100% del bono, más los intereses, más los gastos. Eh, ¿Por qué no todo el mundo ha demandado? Pues bueno, es muy caro, Diego. Demandar entre las Cortes de Nueva York y Londres es un costo importante. Y todo, no todos, la gran mayoría de los tenedores bueno, siguen a la expectativa de que en algún momento haya una reestructuración de la deuda que no ha ocurrido y puedan cobrar algo. Eh, y también la otra razón por que la gente no demanda mucho es porque tú puedes tener una sentencia favorable, pero después cobrar es difícil. Tú lograr que, por ejemplo, sale Ah, una sentencia de la Corte de Nueva York y dice, miren, se le debe a tal compañía la cantidad de 1.000 millones de dólares, después que eso tú lo puedas cobrar, es bastante complicado, porque obviamente esa sentencia no va a poder ser ejecutada en Venezuela porque el gobierno no lo va a permitir. Y afuera, los bienes que tiene el gobierno y la república que pueden ser ejecutables no son muchos. Y el ejemplo paradigma de esto es Citgo, que es un bien que es ejecutable y es el que todos los acreedores, la gran mayoría, están tratando de cobrarse de ahí porque no hay mucho, pero eso no va a alcanzar para toda la deuda, obviamente. claro. Y ahora bien, teniendo en cuenta este panorama, este escenario en el que nos encontramos, ¿sería posible llevar a cabo un refinanciamiento de la deuda? O sea, ¿qué medios se podrían utilizar? ¿A qué instituciones de pronto internacionales acudir para llevar a cabo un proceso si se tuviese la voluntad, ¿no? De ir un poco poniéndose al día con los deudores. Muy buena esa pregunta, Diego, porque yo creo que para a todos los venezolanos nos conviene resolver este problema de la monstruosa deuda pública externa. Y bueno, parte de esa solución es el refinanciamiento, la reestructuración, ¿no? ¿Reestructuración qué es? Es modificar los términos y condiciones de la deuda. Estoy hablando especialmente de la deuda derivada de los bonos, que es la gran mayoría. Y básicamente lo tradicional es hacerlo de dos maneras, o que pueden ser acumulativas. Perdonas una parte de la deuda. Si te debía 100, ahora te va a deber nada más 30, 20, 40, 15, lo que las partes negocien. Y también perdonar los intereses. Bueno, mira, estos intereses que me debes de tales años, te los perdono, te los condono, como dicen los abogados, o te puedo modificar la tasa. Pero eso, cualquier estado que entra en una situación de default, como le ocurrió a Venezuela, eso es lo normal que se hace, digo, que reestructuran la deuda para obtener un refinanciamiento y poder obtener los fondos necesarios para poder arrancar el país y que podamos volver a poder pagar la deuda, porque ese es el otro problema, ¿no? La capacidad de pago que tenemos. Eh, Eso en este momento es difícil que ocurra por varias razones. En el caso de venezolano, una razón, Diego, es el régimen de sanciones de los Estados Unidos, eh, donde prohíbe de alguna manera celebrar transacciones con el gobierno de Venezuela y
bueno, es un gran obstáculo. Es un gran obstáculo. Claro, recientemente salió una licencia del OFAC, que es el organismo de los Estados Unidos encargado de administrar las sanciones, es la licencia creo que la número 42, que le permite a la Asamblea Nacional del 2015, que tomó función en el 2016, o a personas designadas por esa asamblea, negociar acuerdos con acreedores. O Bien. sea, ni siquiera le permite celebrar los acuerdos, primero, sino negociarlos. Pero eso en la realidad, Diego, es un problema porque al final la realidad es que el gobierno en Venezuela es el gobierno de Nicolás Maduro, el presidente Maduro. Entonces, eh, el régimen de sanciones es un obstáculo porque aquí viene un acreedor y quiere celebrar un acuerdo de renegociación con el gobierno de Venezuela y puede ser sancionado, objeto de las sanciones de Estados Unidos. Entonces, obviamente, eso es un obstáculo. Y el otro gran obstáculo es que las multilaterales, específicamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, eh, todavía su posición es ambigua en cuanto al reconocimiento del gobierno actual, y mientras ese tema no se resuelva, estas dos multilaterales en específico, que son muy importantes para una reestructuración, no participarían. Y es fundamental, Diego, porque las multilaterales no solamente otorgan financiamiento necesario, sino que además eh, eh, son muy respetadas por los acreedores y normalmente dan asesoría técnica para todo el proceso de reestructuración. Entonces, esos son como los dos obstáculos fundamentales por los cuales una reestructuración no ha ocurrido: el régimen de sanciones y el, el, el problema con las multilaterales, ¿no? Que todavía no han dicho públicamente que van a participar en un proceso de reestructuración. En principio, si esos dos obstáculos se logran resolver, deberíamos poder comenzar un proceso para Claro. negociar una reestructuración. Toma tiempo, además, eso es un tema bastante complejo. ¿Cómo no? A ver, tenemos deuda por bonos, ¿verdad? Tenemos deuda por lo que son los arbitrajes, que no sabemos las decisiones que se tomen, cuánto se acordaría cancelar. También tenemos los costos en los que se incurren en esos arbitrajes, ¿no? En las cortes, todos los procesos, los abogados. Tenemos también deuda por préstamos a otros estados, a otros organismos internacionales, pero también hay un punto que ustedes tocan allí, que es respecto a los daños a la nación, que son el dinero que se le podría cancelar a las personas que han sido víctimas de violaciones masivas a sus derechos fundamentales. ¿Cómo acordar la suma? Y usted pone allí a pagar a estas personas, y usted ponen allí como ejemplo lo que fue el caso Chile, Argentina y otros. Sí, eso sí, Diego, es más complejo aún, ¿no? Wow, eso tenía casi que pasar por un proceso de reconciliación nacional. Pero básicamente, ¿a qué se refiere esto? Eh, Sobre todo enfocado, como es el caso del estudio, en el derecho de propiedad. Sí, Es un derecho fundamental. Eh, Todos sabemos, como dijimos al inicio de esta entrevista, que sobre todo en la primera década de este siglo, bueno, se vio afectado el derecho de propiedad de muchas personas en Venezuela, y también en la segunda mitad, pero en la segunda década, pero sobre todo en la primera. ¿Y qué ocurre, Diego? No todas las personas cuentan con estos mecanismos de arbitraje de inversión. Es más, es una minoría los que cuentan con estos mecanismos de arbitraje de inversión. Por un lado, los inversionistas venezolanos no cuentan con ese mecanismo, y personas que no necesariamente eran grandes empresas, sino personas que tenían un pedazo de tierra pequeño y lo perdieron, su propiedad, su apartamento, que no estamos hablando de grandes empresas, también se vieron afectados su derecho de propiedad. Y bueno, en principio, cuando una persona sufre un daño, tiene derecho a una indemnización, ¿no? Eso claro. es además lo que es el derecho, inclusive el derecho venezolano. No estamos diciendo nada de otro país. ¿Qué ocurre, Diego? Que en ese caso de las personas que no cuentan con estos mecanismos de arbitraje de inversión fuera de Venezuela, el medio con el que cuentan es el medio judicial en territorio venezolano. Y Sí. bueno, no hay confianza, ¿no?, en el Poder Judicial venezolano. Entonces, básicamente, muchas de estas personas eh, han optado por no hacer valer sus derechos, pero eso en principio
eso es una tarea que está ahí pendiente. El, el, Nosotros creeríamos que para llegar a ese nivel, bueno, primero tienes que haber reestructurado la deuda pública externa, poder tener el país andando, para tú después sentarte con una gran cantidad de personas que aleguen que se le han vulnerado sus derechos a la propiedad y sentarte con ellos a buscar una solución, ¿no? Que creo que aquí, y en eso no, nos hacen, no, creo que eso es algo que los venezolanos que nos hemos quedado aquí en el país durante los últimos años hemos aprendido. Hay que pensar mucho fuera de la caja, buscar soluciones adaptadas a nuestra realidad, pero es un tema que pasa por lo social y pasa por lo político, Diego, más que por un tema técnico. Sí, Pero bueno, eso es una tarea que está ahí pendiente. Yo creo que es compleja y creo que podría ser parte de un proceso de reconciliación nacional. como no. Bueno, de hecho, ustedes allí en el mismo informe exponen que se llevaron a cabo durante cerca de un periodo de 22 años, más de 5.500 expropiaciones, ¿no? Una cifra realmente alarmante. Sí. Y, a ver, profesor, para finalizar, quisiera preguntarle qué decisiones se podrían tomar para que en un futuro no se vuelva a incurrir en una situación como esta, no se vuelva a llegar a una situación de endeudamiento como la que tenemos, porque si bien hoy por hoy se habla tal cual como ustedes lo titularon, de una monstruosa deuda, cuando hubo una renta petrolera durante muchos años de tanta bonanza tan grande, es algo que también si uno revisa en la historia, se puede percatar que ocurrió antes, que tal vez no por supuesto a los mismos niveles, pero sí en la década del 70 cuando el Estado comienza a tener mayores beneficios del negocio petrolero después de lo que fue la estatización, también se incurrió en préstamos en el exterior, también se incurrió en otro tipo de deudas que tuvieron que luego ser financiadas a través de la emisión de moneda, ¿no? Yo, Nosotros, Diego, creemos por un lado que es fundamental entender el valor y la importancia del derecho a la propiedad. Eso es fundamental porque el origen de toda esta catástrofe está en haber afectado de manera muy fuerte este derecho. Eh, Ahora, las soluciones, Diego, creo que no es física nuclear. Está en nuestra constitución. En teoría, si se cumpliera la constitución, esto no debería ocurrir, pero además de cumplir la constitución, se necesitaría una Asamblea Nacional, es decir, un poder legislativo, oye, que de alguna manera refleje las preferencias políticas del pueblo venezolano y que sea un lugar de debate y que sirva ese Parlamento, esa Asamblea Nacional como mecanismo de control del Poder Ejecutivo. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, porque en principio la capacidad de endeudamiento que decía el Poder Ejecutivo debería contar con la autorización del Poder Legislativo. Eso ni siquiera hay que cambiar la Constitución, eso está ahí. Entonces, ¿qué requiere? Es que el Poder Legislativo realmente pueda reflejar la realidad de las preferencias del país y que ese Poder Legislativo, además de legislar, ejerce sus funciones de control y las ejerza de manera constructiva. ¿Sabes? No, porque creo que la posición no puede ser, bueno, no te puedes endeudar nunca, ¿no? Porque los estados necesitan endeudarse para poder funcionar. Eso ocurre en cualquier parte del planeta y parte de la situación tan dura que se está viendo en el país y especialmente las poblaciones más vulnerables es que nosotros no contamos con capacidad de endeudarnos. Nosotros vivimos el COVID y todo lo que fue ese encierro sin poder pedir créditos, cuando era común uno leer en las noticias que en otros países pedían créditos para poder financiar sus políticas públicas, porque la gente no estaba trabajando, la gente no estaba pagando impuestos, pero nosotros pasamos toda esa situación tan dura sin poder pedir un dólar prestado a nadie. Entonces, pero yo creo que la solución, Diego, concluyendo, está en nuestra constitución y está en lograr que un poder legislativo ejerza su función de control sobre el poder ejecutivo con carácter constructivo, ¿no? Teniendo como elemento común nuestro país por encima de todo. Por supuesto, así es.
no sé si de pronto se pueda establecer un techo a la deuda basado en porcentaje del PIB, por ejemplo. Puede ser, Diego, y eso, claro, el deber ser es que nos hemos olvidado de esto. El deber ser es que el Parlamento debería debatir estas cosas, ¿no? Y por una ley de endeudamiento, en teoría, en la aprobación del presupuesto anual, es parte de la función del Poder Legislativo, pero todos sabemos, no tengo ni que Sí, explicarlo, ¿no? La realidad. Pero mm, yo no sé si tú te acuerdas, eh, hasta el 2004, no me acuerdo qué año fue, de la primera década de este siglo, existió un mecanismo que se llamaba, creo que se llama el Fondo de Estabilización Macroeconómica, que ese fondo vivía de los recursos que producían cuando el barril de petróleo subía más de lo estimado en el presupuesto. Y ese dinero no podía ser manejado libremente por el Poder Ejecutivo. Era justamente claro. la filosofía de esto. Era, bueno, los excedentes los tenemos guardados para la época de las vacas flacas. No me acuerdo en qué año aproximadamente ocurrió, pero eso se quitó y el Poder Ejecutivo pudo tomar mano del excedente sin mayor control. Yo creo que nuestra propia historia nos dice más o menos por dónde debemos ir, tomando en cuenta que somos un país petrolero, seguimos siendo un país petrolero y creo que lo vamos a seguir siendo por varios años y nuestros acreedores están contando con eso, porque obviamente en la medida que Venezuela pueda volver a producir más petróleo y vender, vamos a tener más dinero para ir pagando la deuda. Cómo no, así es. Profesor, encantado de conversar con ustedes. Muchas gracias por su tiempo. No, a Conversamos ti, con, conversamos con el profesor, doctor en Derecho, Andrés Carrasquero Stork, ha fungido como profesor de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, e investigador en el Observatorio de Gasto Público, Se dice Libertad. Espero en una próxima oportunidad, profesor, poder ahondar un poco más de pronto en este tema y, y ver más de cerca, por ejemplo, cómo otros estados, si existen referencias, han logrado de alguna manera remediar esta, esta situación, ¿no? Porque recuerdo una vez leí en un artículo en el Instituto Mises que decía que, a ver, que la deuda no, no grava a las generaciones futuras, sino a las presentes, porque son las que se ven realmente perjudicadas cuando, como usted mismo dice, cuando vienen situaciones adversas y el Estado necesita dinero y no lo consigue, como vimos con la pandemia, en la situación del COVID, y que la única manera de cancelar es a través del capital presente existente y no de un capital futuro que todavía no se ha creado. No, no se puede respaldar la deuda en un capital que no se ha creado, ¿no? Oh, buenísimo, Diego. Feliz de compartir ideas y sí, comparto y estoy de acuerdo. Es útil ver las experiencias de otros países, de cómo han hecho para resolver este gran problema y nosotros también nos ha tocado ya reestructurar nuestra deuda en nuestra historia. Tampoco que tenemos que irnos muy lejos, pero bueno, también cuando nosotros lo hicimos, la realidad del mundo ha cambiado. Entonces, pero sí, feliz, Diego, de seguir compartiendo contigo y ojalá podamos resolver este gran problema que nos afecta a todos los venezolanos. Cómo no, importante discutirlo y exponer diferentes ideas al respecto. A ustedes que nos están viendo, recuerde que nos pueden escuchar también a través de Anchor, a través de lanacionradio.fm y aquí en YouTube dejar sus comentarios. Será hasta un próximo programa de La Ventana Rota.